Bendito Padre, muchas gracias por esta tarde. Te pedimos que tú guíes esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas. Y Padre, también, pues tú guía a todos quienes vayan a entrar y que no vaya a haber algún impedimento tecnológico. Guía a Miguel y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sí es muy importante esto del impedimento tecnológico, porque aquí ayer se fue la luz como 6 horas, entonces, y se fue verdaderamente, pero esperemos que no pase nada, que ya se arregló. Bueno, entonces, volviendo a nuestro estudio, recuerden la verdad acerca del hombre. Ya habíamos visto que la creación se hizo a través de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un solo Dios, y que Dios hizo al ser humano eh, a la imagen de Dios, y entonces esa imagen ya vimos que fue personalidad, espiritualidad, conocimiento, eternidad y autodeterminación o voluntad, o eternidad o inmortalidad. Esa es prácticamente lo que representa la imagen. Y para mí, por ejemplo, fue muy importante definirlo porque a veces nosotros nos imaginamos cómo puede ser algo físico, etcétera, pero en realidad recuerden que aún Jesús abandonó su cuerpo celestial para hacerse hombre, por eso es que como él fue aquí, aunque tuviéramos un video, un retrato, él no es así. Él realmente es un ser espiritual y nuestro consuelo es que cuando nosotros le veamos, seremos transformados a su semejanza, como dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Entonces, esa es nuestra gran esperanza. Pero lo importante, ya sabemos lo que significa esa semejanza de Dios. Y bueno, eso fue prácticamente lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver, ya una vez que se dio la creación, la encomienda que Dios le dio al ser humano. Ya vimos que el ser humano, a diferencia de toda la creación, es único, porque es el único que tiene la semejanza, tiene instinto, pero Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir, y en eso le dijo Dios, y señoreé. Es un punto muy importante. Los seres humanos, bueno, Adán y Eva en este caso, recibieron el privilegio y la responsabilidad de reinar sobre toda la creación. Dicho de otra manera, vi como vice regentes de Dios. Y su reinado no debía ser independiente a Dios, o sea, no debían excluir a Dios. Ya me diste esto, ahora yo hago lo que quiero, sino que debía existir, y esa fue la encomienda, en perfecta conformidad y armonía con la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que, por ejemplo, nosotros en la actualidad vemos los gobiernos que hacen lo que quieren, ¿no? Y Dios, como les reclama en el capítulo 1 de Romanos del 18 en adelante, ¿no? Que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, etcétera, ¿no? Y ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y esto propició que su necio corazón fuera entenebrecido. Vemos el fracaso de la humanidad, sin embargo, esto fue lo que Dios le dio al ser humano. Y entonces ellos deberían reinar para el beneficio y el cuidado de la creación y para la gloria de Dios. Imagínense ahora cómo vemos que ya estamos con el calentamiento global, por la destrucción de los bosques, el derretimiento de los polos. O sea, hemos hecho un desastre de esta creación. Y aunque nosotros ya sabemos que eh, eh, el hombre perdió el dominio de la creación al someterse a las insidias de Satanás por medio de la serpiente, pues esa fue la encomienda. Entonces vamos a ver el pasaje para que nos compenetremos un poco más, que es Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, volviendo al punto, esto nos confirma que el ser humano es único entre el resto de la creación. Y, y si es único, quiere decir que comparte, y es un punto muy importante, un propósito con el resto de la creación. Y eso quiere decir que el ser humano no fue hecho para sí mismo, sino para dar la gloria a Dios y para el beneplácito de Dios. Recuerden que la Escritura dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Eso significa que dentro de la encomienda que Dios le da al ser humano va a responder. Por eso es que dice la Escritura también que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y a veces uno puede llegar a pensar, oye, pero ¿cómo? Por ejemplo, así como nuestro presidente u otros presidentes conquistadores, injustos, ¿cómo? Dios los puso. Bueno, en realidad Dios les dio una responsabilidad y de acuerdo a la responsabilidad van a ellos a responder ante Dios. Recordemos que en el infierno va a haber grados de castigo de acuerdo al grado de la maldad. Los que hicieron pocas cosas malas recibirán pocos azotes, eso decía Jesús. Los que hicieron muchas cosas malas recibirán muchos azotes. Aún en eso la justicia de Dios está presente, de acuerdo al grado de maldad. Nosotros ya sabemos que al recibir nosotros como nuestro Salvador y Señor a Jesucristo, o mejor dicho, al convertirnos, al nacer de nuevo, ya todo eso quedó juzgado y pagado, y ya nosotros no tenemos ninguna culpa porque ya Cristo pagó, somos libres. Y entonces ahora ya podemos vivir más en el entorno para el que Dios nos creó. ¿Y para cuál fue? Glorificar a Dios, por ejemplo. El Salmo 104:31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrense Jehová en sus obras. O sea, el único que merece la gloria es Dios. Imagínense ustedes cuando nosotros queremos atribuirnos un mérito de algo que nosotros no hicimos. Eso se llama robarle la gloria a Dios o vanagloria. Pero para nosotros debemos de vivir para darle gloria a Dios, máximo cuando ya nacemos de nuevo, cuando ya tomamos conciencia. ¿Por qué razón? Porque Romanos 11:36 dice también, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, por Él y para Él. De Él, porque Él la creó, Él lo ideó, por medio de Él, porque él desarrolló todo, y para gloria de Él. Entonces, no hay otra situación. Y si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, comprendemos nosotros esto, nos vamos a ver nosotros muy ubicados en nuestras acciones. Por ejemplo, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si el hombre y la mujer fueron creados para Dios y para su gloria, entonces solo van a encontrar el significado de su existencia en amarle, en glorificarle y en hacer su voluntad. El incrédulo perdió esto, por eso vive extraviado, por eso tiene un vacío tan grande que nada lo deja satisfecho, porque la falta de Dios le hace tener un vacío infinito, podríamos decir. Solo cuando nosotros nos convertimos y Dios hace su morada en nosotros a través del Espíritu Santo, es que se llena ese vacío. Por eso podemos decir, como Pablo dijo en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera
que sea mi situación, sé vivir en humildad, sé vivir en abundancia, por todo estoy puesto y para todo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de que no importara la prueba, la persecución que él viviera, él iba a tener siempre su gozo puesto en Jesús y eso les permitiría siempre estar ubicado en cuanto a su estadía en este mundo. Por eso decía que él quisiera estar con Cristo porque era muchísimo mejor, pero él sabía que era necesario estar en la carne porque todavía tenía cosas que dejar establecidas para que las iglesias caminaran en forma sana. Y de ahí emanaron pues todas sus cartas que se dieron en diferentes circunstancias. Una de las cartas más importantes fueron escritas en la prisión. Por ejemplo, la armadura divina. ¿De dónde la sacó Pablo? Toda esa estructura, pues él le dieron libertad de que lo visitaran y todo, pero siempre tenía un guardia. Y este guardia era un soldado que tenía su equipo. Entonces él, en su inspiración divina, pudo aparejar todos los valores espirituales con lo que es una armadura divina. Y entonces él se concentró en eso. Y nos dejó a nosotros una enseñanza que ya a futuro como creyentes sabemos que tenemos una estructura para la guerra contra Satanás que nos puede ayudar a vencerlo. Pero tenemos que tener claro para poder adorarle y venerarle como él lo merece, que no somos autores de nuestra propia existencia, sino que existimos por la benévola voluntad de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios que nos hizo para sus propios propósitos y beneplácito. Muchas personas dicen, ahora que salió el cartel cuando aprobaron esto del aborto, es que dice, yo soy dueña de mi cuerpo. Si conocieran un poquito la escritura, se darían cuenta que no se pertenecen a sí mismas y menos tienen el derecho de quitarle la vida a una criatura. Porque recuerden, fui apartado desde el vientre de mi madre. Muchos dicen, no, ¿cuándo es cuando se puede quitar la vida a los principios? No, desde que se hace la concepción, ya hay una vida ahí. Pero la ignorancia, producto de la rebeldía, hace que las personas añadan pecado a pecado. Imagínense ustedes. Ahorita vemos guerras y vemos cosas injustas y todo. Y hay países que se ponen como los salvadores del mundo y son los más asesinos. ¿Quiénes son esos países? Los que han permitido el aborto. Por ejemplo, en nuestro país vecino hay más de 5 millones de abortos al año. Imagínense ustedes la cuenta que van a dar. Pero dicen, no, es que nosotros ayudamos al mundo a que esté en paz, tenemos una estructura, etcétera. Por eso se ponen a defender a Ucrania y por eso la OTAN depende mucho de ellos, cosas de ese tipo. Pero son mejores que otros, no lo son. Pero todo esto es porque piensan que son dueños de su propia vida. Aún las personas que no se conviertan le pertenecen a Dios. Nosotros cuando nos convertimos voluntariamente nos entregamos a Dios, porque para que se dé el amor tiene que haber una entrega verdadera. Esa es la diferencia con los creyentes. Pero ya una vez como creyentes, tenemos que vivir para darle la gloria a Dios. Entonces, a la luz de todas estas verdades que nosotros estamos ahorita analizando, estudiando, ¿cómo debería, cómo debería de responder la humanidad a Dios? Primero, reverencia. Recuerden ustedes que la reverencia es algo muy importante. Les voy a decir el pasaje, Salmo 33 del 6 al 9. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en sus depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó
y existió. ¿Y ustedes creen que Dios no pudo haber hecho hasta aquí? Pero ¿qué dice un pasaje de la Escritura? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Sí? Entonces, esa debe ser la actitud, debería ser la actitud del ser humano, pero no lo es porque está muerto espiritualmente, porque vive en rebeldía. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa actitud en todo. ¿Y qué significa esta reverencia? Para empezar, tomarlo en serio. Tomar en serio su palabra. Cuando nosotros tomamos su palabra en poco, no estamos reverenciándolo. Recuerden, si alguno hace algo con soberbia, ultraje a Jehová, sea el natural, hablando de los judíos, como el extranjero. ¿Sí? Si hace algo con soberbia, ¿qué quiere decir esto? Que si tú conoces la palabra de Dios y no la cumples, eres soberbio y estás ultrajando a Dios. ¿Alguna vez habían puesto a pensar en esto? Por eso es tan importante la reverencia, porque nos permite tener un respeto absoluto a Dios y a su palabra y darle el sentido de verdad que realmente merece, que es la absoluta verdad. La absoluta verdad no tiene mezclas con nada, ni requiere de modificaciones. Y Dios es la verdad. Su palabra es verdad. Jesús es la palabra. Por tanto, no requiere de modificaciones. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, lo obedecemos, reverenciamos su palabra, lo estamos honrando, lo estamos glorificando. El segundo punto, que es importantísimo, la adoración. Salmo 95, 6 y 7. Perdón, toma rápido. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, perdón, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, todos no sabemos lo que sigue, ¿verdad? No endurezcáis vuestros corazones, como dice Hebreos. Entonces, imagínense, lo importante de entender esto, y por eso se llama la verdad acerca del hombre, es primero entender por qué fue creado y cuál es el entorno y para qué fue creado. Entonces, si no lo adora, si no lo reverencia, si no lo adora, imagínense ustedes el juicio o la confusión que puede venir. La humanidad está perdida, está muerta, va a caer camino a la perdición, porque bien dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Ya están condenados, recuerden. El que cree, en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ves? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí, nosotros que decimos que hemos creído, es donde tenemos que tener como principal motivo de nuestra existencia y por gratitud el adorarlo. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Él nos hizo, Él nos cuida. Por eso es tan importante su voz. ¿Ven ustedes? Tenemos que entender la grandeza de su palabra. Y nunca se les olvide que se les quede grabado. Si ustedes no obedecen, están actuando en soberbia. Y el juicio serán echados de su pueblo. Entonces, por eso insistimos nosotros en que es tan importante la salvación. Entonces, vamos al tercer punto. Ya vimos reverencia, adoración, y ahora viene algo muy importante. Ya que te convertiste, ya que eres salvo,
Dios te dejó aquí en este mundo con un propósito. El tercer punto es el servicio. Servir a Dios. El Salmo 102, 2 al 4 dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecidle. Entonces aquí la primera frase, servid a Jehová con alegría. Imagínense qué triste que como le pasó a Israel, recuerden por ejemplo que en el libro de Malaquías, cómo Dios les echa la viga. Dicen, ¿cómo dicen ustedes que me adoran si yo soy, o sea, menosprecian mis sacrificios cuando yo soy un gran rey? Soy temido y adorado en todos los confines de la tierra, pero ustedes me han menospreciado, porque aquí la revelación de Dios hacia el profeta Malaquías es como un diálogo entre Dios y el hombre. ¿Y en qué te hemos menospreciado? En que ofreciste a Dios lo dañado, en que se les hacen aburridas mis días de reposo, mis reuniones. Dios les empieza a reclamar. Luego lean el capítulo 1 de Malaquías. Entonces, el pueblo de Israel cayó en esta situación por perder de vista el propósito de su vida. Cuando aquí dice servid a Jehová. Entonces, cuando nos encontremos tratando de servir a Dios por obligación, por costumbre, o venir a los estudios porque sino que van a decir de ti o cosas de ese tipo, podríamos decir, con cualquier motivo equivocado, estamos mal. Y Dios nos lo va a hacer ver. Cuando el hecho de ir a un estudio, estar en la presencia de Dios debe ser el motivo de nuestra alegría. El domingo debe ser nuestro día principal. No, ay, es que tengo una comida pero tengo que ir al estudio. Bueno, voy y luego ya voy a la comida o tengo un paseo. Eso es precisamente lo que Dios reclama, ¿no? Mejor es que no fueras y no que vayas con esa mala actitud, ¿ven ustedes? Entonces, la alegría. Hay un libro que está dedicado a la alegría. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es ese libro? Filipenses. Se repite tanto el gozo y estar siempre gozosos, estar alegres. Se repite como 30 veces en ese libro. ¿Por qué un creyente puede perder la alegría? Porque perdió la visión. Pero estos estudios precisamente están hechos para recordarnos cuál es nuestra posición, cómo debemos de tener nuestra relación de Dios, con Dios, cómo tenemos que adorarle, cuál es el significado de nuestra vida. La iglesia no tiene otro propósito que servirle. Y tenemos un ejemplo muy grande. Nuestros antecesores, los israelitas. Dios les dio a ellos el privilegio de ser un testimonio al mundo de lo que era Dios. Recuerden cómo, perdón, en los días de auge de Salomón, cómo Dios le dio paz a este hombre y todos los reyes vecinos le mandaban regalos, oros. Recuerden la visita del Saba, que llevó tal cantidad de especies como nunca había habido en Israel, de todo tipo y etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Salomón se desvía? Pierde el reino, inmediatamente las naciones los menosprecian, se divide entre Judá e Israel el reino y acaban todos yendo Israel primero disuelto y disperso en todas las naciones y Judá cautivo en Babilonia. Y todavía regresan después de los 70 años. Ahí vemos la oración de Daniel en el capítulo 9. Señor, hemos pecado, pero tú dijiste que 70 años. Luego viene Ciro, etcétera, que dice, bueno, dale edicto de que reconstruyan el templo. Luego Darío, todo el que sea judío regrese a su tierra. Muchos no regresaron.
porque habían perdido esa alegría de servir a Dios. Ese es el ejemplo de Israel y por eso perdieron ellos el privilegio de evangelizar al mundo. ¿A quién se lo dio Dios? A la iglesia, a nosotros. Entonces, cuando como creyentes no tenemos nosotros este objetivo, esta convicción de que Dios nos dejó en este mundo para servirle, para venerarlo, para glorificarlo, para enaltecerlo, para adorarlo, estamos fuera de tono, estamos desviados del camino. Entonces, ¿Dios no nos lo va no nos va a reprochar? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el ingrediente para que todo esto se pueda hacer? El amor. Recuerden en Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y Dios por eso nos dio el primero y más grande mandamiento, aquí descrito en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. ¿Le amas así? Si le amaras así, vivirías para servirle y para honrarlo. Sabrías que el objetivo de tu vida no es hacer riquezas en este mundo, no es otra cosa que servir. Veamos a Pablo. Pablo tenía todos los atributos, así como para enorgullecerse. Venía de una familia rica de Tarso, era romano, en cuanto a la ley y el conocimiento era fariseo, ¿sí? De las sectas más especial de Gamaliel, tenía todo. ¿Y qué dice él en la segunda de Corintios, la segunda carta de los Corintios? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, porque por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él se ubicó y saben ustedes, nosotros vemos ahora el resultado de que él hizo lo que tenía que hacer. Fue el apóstol que más trabajó. Y él mismo lo dijo, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando tú empiezas a tomar decisiones a favor de Dios, así como reverenciarlo, como adorarlo, como servirlo, que estamos ahorita mencionando, entonces ese amor crece y deja de ser una carga, ¿sí? Es un gusto. Aún recibir persecución por causa de Cristo es un gusto. Recordemos en el libro de los Hechos, cómo cuando fueron llevados al concilio, Pedro y Juan de que les prohibieron y los azotaron, salieron felices por haber recibido afrenta por causa de Cristo. Entonces, cuando verdaderamente amas a Dios, cuando Él es tu primer amor, vivirás para servirle y estarás buscando formas para glorificarlo, formas para honrarlo. Y en este aspecto, el diablo ha engañado a mucha gente, te hace preocuparte por el día de mañana, por el que será, te hace poner los ojos en lo que no tienes para que entonces te sientas desprotegido o abandonado por Dios y entonces toda tu espiritualidad, todo tu gozo de vivir para Cristo se vaya y te conviertas en un creyente inútil. El diablo va a tratar de anularnos, pero si lo consigue, entonces ya estás fracasando. Entonces, volvemos a Gálatas. El cumplimiento de la ley es el amor. Por amor es que nosotros vamos a cumplir los mandamientos, no por obligación. Esta es la diferencia de la ley y la diferencia de la gracia. Volvemos a 1 Corintios 8, que dice,
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quien viene a Cristo, quien apropia su amor, automáticamente cumplió la ley por la fe en Cristo. Y automáticamente va a obedecer por amor a Cristo. No hay fuerza más grande que el amor. Y cuando nosotros cumplimos la reverencia, el servicio, la adoración, entonces va a pasar algo muy importante. Le vamos a dar a Dios gloria y honor. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí tú debes de preguntarte, ¿realmente yo hago todo para la gloria de Dios? Eso significa cualquier acción tuya desde las más simples. Quizá cocinar o hacer una tarea que alguien te dice. ¿Cuántas veces alguien no nos encomienda una tarea y nosotros lo hacemos de mala voluntad? O vemos un pasaje de la Biblia, ya teníamos hecho una estructura en nuestro pensamiento de cómo debería ser, pero Dios nos está mostrando otra cosa. ¿Y qué hacemos con esto? Podemos hacerlo de mala gana. ¿Y tú crees que esto te va a valer? Porque así no estás reverenciando a Dios. Si tú no vives para honrar, para alabar, para glorificar a Dios, estás fuera del camino. ¿Cuántas cosas podemos haber perdido por ignorancia? ¿Cuántas cosas podemos haber perdido por superficialidad en nuestra búsqueda de Él? Dios nos ha dado todas las almas, volvemos a Efesios. Nos ha dado todas las almas. Él nos advierte, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera lucha es una lucha espiritual. Y como múltiples veces hemos dicho, tenemos un enemigo que es un ser espiritual, que no vemos, que es más inteligente que nosotros, que nos conoce mejor que nosotros en el sentido, no de que pueda como Dios leer nuestra mente y nuestro corazón, sino que nos tiene bien estudiados. Cuando tú te conviertes a Cristo, Él te asigna, de acuerdo a tu entrega, uno o muchos demonios, para que estudien tu vida, para que vean dónde puedes caer. Mira, creyente es lascivio, ¿no? Este es codicioso, este es resentido, y por ahí te atacan. Este es inseguro. Así es nuestra lucha. Un enemigo más fuerte, más inteligente, más poderoso, que tiene una experiencia sumada además, porque tiene más de 6,000 años de experiencia sumada, generación tras generación, ha hecho caer a siervos, ha hecho caer a pastores, hizo caer a Adán y Eva. Yo diría que ellos no tenían pecado, ellos eran los más fuertes, los hizo caer. Pero Dios nos dio la armadura divina. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí es precisamente donde tenemos que concentrarnos, como dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas es ciego. Tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ven, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero ¿cuántos podemos ser flojos? ¿Cuántos podemos estar siendo decidiosos? ¿Cuántos podemos estar desconcentrados, o sea, fuera de foco de cuál es el sentido de nuestra vida? El solo hecho de que Jesús nos haya salvado era para que cada día de nuestra vida, en nuestro pensamiento y toda acción, viviéramos para glorificarle. Por eso estamos analizando esto, por eso lo estamos estudiando. Pero fracasamos por falta de obediencia, por falta de carácter. A ver, ¿cómo crees que se desarrolla el carácter en un creyente, en un ser humano? ¿Cómo se desarrolla el carácter? Por la sumisión o sujeción a Dios en las pruebas y por la obediencia. Y lo que nos va a dar siempre la fuerza para vencer es eso, como dice en Romanos capítulo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú lees la Escritura y conoces las promesas de Dios y conoces el sentido de tu vida, te llenas de esperanza. Y si el mundo te pueda criticar porque tienes una fe fincada en lo porvenir, Dios te dice, la esperanza no avergüenza. Yo ya te di mi Espíritu Santo. Él es la fuerza que te permite vencer el pecado. Pero ¿qué requiere el Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu inspiró la palabra. El Espíritu te puede hacer entenderla. ¿Cuál es la fuerza de un creyente? La obediencia. Desarrolla carácter. De ahí nos vamos al capítulo 3 de Efesios. Fortaleciendo con poder el hombre interior por su espíritu. Ahí está. Fortaleciendo con fe, con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero ¿qué pasa si eres desobediente? ¿Qué pasa si eres ligero en tus acciones? ¿Qué pasa si la palabra de Dios no está rondando en tu mente y en tu corazón? Vas a ser extraviado por las sutilezas del diablo. Y claro que te vas a desviar. Te lo voy a decir con otro pasaje. Ninguno que poniendo sus manos en el arado y voltea atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Ven cómo la palabra nos da todas las respuestas? Ahí está todo. Tú puedes decir, ay, es que todo eso que hay que retener, ¿sabes cuándo lo puedes retener? Cuando lo empiezas a vivir. ¿Ustedes creen que el Satanás no conoce la escritura? Claro que la conoce. Mejor que muchos. Claro, aclarando. No entiende el sentido espiritual, pero la conoce. Hace poco lo mencionamos, vale la pena volverlo a mencionar. ¿No usó acaso la escritura para tentar a Jesús en el desierto? Así es la estrategia del diablo. Entonces, si no eres profundo en tu relación con Dios y en el conocimiento de Dios, te va a confundir y va a hacer que te desvíes y va a hacer que pierdas el objetivo de tu vida. Aquí estamos viendo el objetivo de nuestra vida: reverencia, glorificarle, servirle, etcétera, como acabamos de analizar. ¿Ven ustedes? ¿No acaso por gratitud deberíamos de vivir por eso? ¿No acaso deberíamos de vivir para adorarle? ¿No acaso
Deberíamos de vivir para servirle. ¿No acaso deberíamos amarle más que a nosotros mismos? Por eso Pablo mencionó Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú no has crucificado la carne con sus pasiones y delitos, no puedes servir a Cristo en verdad y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Acaso no son puros pasajes de la Biblia estos? Gálatas capítulo 5. Te lo advierte la palabra. Entonces, te lo voy a decir con otro pasaje. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar la carne? Darle complacencia a todo lo que deseas. Y recuerden que la naturaleza humana está puesta para el pecado. Pero Dios nos dio a nosotros dominio propio, y así como Cristo pudo domar su naturaleza humana y otros fieles a Dios lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer en el poder de Dios viviendo para Cristo, pero teniendo claridad todas estas cosas. Pero nada de esto se va a dar si no amamos a Dios. Por eso Dios lo puso como el primero y más grande mandamiento, amarle a Él por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, cuerpo, mente y alma, y con todo tu ser. Debe ser tan grande ese amor que debe causar menosprecio para ti mismo. Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Si tú no tienes los ojos puestos en Jesús, no te vas a aborrecer y vas a dar lugar a la carne. ¿Y qué dice la Escritura? Y ni deis lugar a la carne. ¿Sí? Ni deis lugar. Por eso es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y delitos. Pero nunca lo vas a hacer si no crees que Dios tiene algo mejor para ti. ¿Ustedes creen que si Jesús ya hizo todo por nosotros en la cruz, vamos a recordarlo, nos dio la vida? Primero que nada, nos dio la vida, pero nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos suyos. Nos sustentó, nos preparó para el momento del grande llamamiento. En ese momento, el Espíritu entró en acción, nos dio la convicción para el arrepentimiento, nos dio, una vez que nos arrepentimos, la fe para creer. Una vez que creímos, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo sus hijos, nos hizo coherederos con Cristo de todas las cosas, nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo embajadores de Cristo como representantes de Dios en este mundo. Él lo hizo todo. ¿No deberías de amarlo por sobre todas las cosas? Entonces, cuando tú pones los ojos
en ti mismo, como dice Lucas, te desvías automáticamente. Pero hay que tener claridad de que cuando tú desvías tus ojos es porque hay falta de amor en tu creador. Algo está pasando. Se apagó tu amor. ¿Te acuerdas tú de Cantares? Cuando llega el marido y abre la puerta y quiere abrir y no, está cerrada la puerta, pero dice de repente mi espíritu se enardeció, se despertó y cuando abrí la puerta ya no estaba mi amado. La primera vez lo encontró. La segunda, ¿qué pasó? Lo golpearon las guardias de la ciudad. ¿Se acuerdan? Cantares, ahí está. Si tú no respondes al llamado en forma inmediata a tu Dios, vas a ser afrentado por el mundo. Dios puede usar al mismo diablo para vituperarte. O el diablo va a aprovechar tu inconstancia como para entonces actuar contra ti. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vas a traer gloria y honor a tu Dios si tú no tienes ese amor en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo lo vas a traer? ¿Ven ustedes? Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que buscar su gloria en todo lo que hagamos. Debemos de buscarle honrarle por la gratitud, porque solo a Él pertenece la gloria. ¿Cómo termina el libro de Judas? A Él sea la gloria, el poder y la victoria y el honor por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria, el poder, la victoria y el honor por todos los siglos. Judas, el hermano de Jesús, que al principio no creía en Él y un día creyó. A Él, acabó diciendo en este libro, a Él sea la gloria, la victoria, el poder por todos los siglos. Entonces imagínense ustedes, qué cosas, cómo podemos perder la pista en un momento determinado de nuestra vida, cuando se lo debemos a Él. Recuerden, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Lo crees? Entonces vas a tener claro que tu vida ya no te pertenece. Y entonces vas a poder servir a Dios. Porque lo único que podemos hacer en retribución por lo que Él hizo por nosotros es servirle todos los días de nuestra vida. ¿No creen? Entonces mantengamos nuestra mente y nuestro corazón en esto. Y si tú sientes que hay algo en tu vida que todavía no impide ese amor, es que todavía hay dureza en tu corazón, trabaja meditando en el amor de Dios, trabaja meditando en todo lo que Él hizo por ti. Y si sigues sintiendo esa dureza, pide perdón, porque recuerde que el corazón se endurece cuando no amamos a Dios, cuando no seguimos su voluntad. Generalmente, la razón es porque permitimos el pecado que no queremos dejar. ¿Y acaso la Escritura no dice que para que no se endurezcan nuestros corazones tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras? Obviamente, desde Hebreos, no dejando de congregarnos,
alentándonos unos a otros a vivir para Cristo, orando unos por otros. Claro, se ve en el chat. Todos lo hemos dicho ahorita al principio, antes de que muchos entraran, me decía Estela, respecto a lo de su papá que pidió que oráramos por él. Es que se sienten las oraciones. Sí, claro que se perciben. Entonces eso tenemos que hacerlo por amor, con convicción. Como yo les he dicho, no respondan si no lo van a hacer. Nadie se va a ofender. No siempre tienes que responder todas las peticiones que se dan. Eso también es importante. Si respondes es porque lo vas a hacer. Ya puedes hacerlo y no quieres responder. Nadie se va a ofender si pide ella oración y nadie le dice que sí lo va a hacer. Pero si lo haces, estarás cumpliendo la ley del amor. Así es como se cumple la vida cristiana, estimulándonos. Pero nada de eso va a suceder si no está Dios en primer lugar en tu vida. Entonces, vivamos para reverenciar a Dios, vivamos para adorarlo como Él se merece, vivamos para servirlo, porque ese es el único objetivo de la iglesia por el cual Él la dejó en este mundo, y vivamos para amarlo, porque Él se merece todo. Él amó y dio lo que más quería por todos aquellos que Él escogió. Y esto nos permitirá darle gloria y honor. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, por hacernos ver con claridad estas verdades y por ilustrarnos con tu misma palabra cómo debemos vivir. Te queremos pedir, Padre, que podamos nosotros verdaderamente aprender a amarte, que sea en nuestro corazón el deseo de servirte. Tú eres claro y sabes cómo cada uno te puede servir y vas poniendo las pautas, vas inspirando nuestro corazón, nos vas poniendo los retos, las convicciones, los cargos por las almas. Tú eres claro, tú no eres un Dios de confusión, Padre. Así que te pedimos que nos permitas en todo momento vivir para ti. Haz que este mundo, la estancia en este mundo solo sea el objetivo de servirte, Señor, que para eso nos dejaste aquí. Y haz que nuestra esperanza y nuestra mirada esté puesta en lo porvenir. Porque claramente tú dices cosas que ojo no oyó, ni oído yo, que ojo no vio, ni oído yo, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas esas cosas has preparado para los que le aman. Nosotros esperamos cielos nuevos, nueva tierra donde muere la justicia, en que tú erradicarás por completo el pecado. Esperamos, lo creemos, y esperamos ese tiempo en que estemos contigo. Pero mientras tú nos tengas aquí en este mundo, Padre, te pedimos que nos des ese amor por ti, ese deseo de servirte, ese deseo de glorificarte, de traer gloria y honor y reverenciarte, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes a nuestra iglesia. Mucho te seguimos rogando por Pati López para que tú, Señor, te ayudes a salir adelante, para que tú le des fuerza y pueda ella salir victoriosa, Señor, para gloria tuya. También por el hijo de Margarita, Señor, que pues ha tenido ciertos avances en recuperación, pues tú sigues trabajando en su familia, sobre todo para traer a muchos a ti, a Cristo, y concédele que pueda recuperarse y tú puedas hacer ese milagro en ambos. Y por todos los demás te pedimos, Padre, para que tú nos mantengas en salud. Y aunque sabemos que tenemos cuerpos que se van deteriorando, que tu gracia fluya para que podamos estar siempre prestos para salir adelante y siempre gozosos, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.